Ahora, un consejo, una sugerencia, jóvenes. Agarro mi cuaderno de DPCC, ¿no? Y apunto porque mi mente es frágil y luego Miss Carlita va a decir que hagamos un trabajo o que comentemos algo y yo ya me olvidé lo que pasó en el video, ya me olvidé ya. Entonces, agarro y apunto, joven, futuro joven universitario. En la universidad no hay ni cuadernos, ¿ah? En la universidad no hay cuadernos, por si acaso. Si tú quieres llevar cuaderno, pero el profesor no revisa cuaderno como en el colegio. No, 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 no. Acá el que quiere hace su cuaderno de apuntes del curso que le va a tocar. Pero el profesor ahí no revisa cuaderno. Ojo. Ya. Ahora sí, después de haberle sugerido, me voy al video. Ya. Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video continuaremos el tema la discriminación. Veremos qué tipos de discriminación existen. ¿Estás listo? Recordemos que existe discriminación cuando el Estado, la sociedad, un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos, por el solo hecho de que a esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. Se pueden identificar distintos. Ojo con el concepto, que se lo voy a dejar acá un ratito, miren, para que lo vean bien, para que lo lean bien, ya. El concepto. Ojo, ¿ah? Ahí, mucho más adelante. Ahí está. Miren el concepto de discriminación, ¿ah? Existe discriminación cuando el Estado, la sociedad o un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo. Atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos por el solo hecho de que a esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. Entonces, ¿de dónde se genera la discriminación? ¿De dónde se generan los actos discriminatorios? ¿De dónde? ¿Alguien me puede decir? ¿Es de tu interior o es de tu exterior? Exterior. Se generan de tu exterior, pero cuando tu exterior encuentra un terreno exclusivo en tu interior, es donde siembra la discriminación. Repito, a ver si se dan cuenta lo que quiero decir. Los actos discriminatorios siempre van a surgir de la sociedad, del Estado, del entorno, del grupo, del exterior. Siempre, jóvenes, en el Perú, en la China, en el otro lado del mundo, los actos discriminatorios vienen de afuera. Pero, ¿cuándo es que estos actos discriminatorios se reproducen, crecen? Cuando encuentran un espacio interno donde crecer. Pero si tú no le das la oportunidad, ¿no?, de ese espacio donde crecer, obviamente que siguen estando externos. Porque ¿saben cuál es el problema de las consecuencias de los actos discriminatorios, jóvenes? ¿Saben cuál es el problema? Cuando tú dejas que te afecte. Recientemente nomás estamos viendo, ¿no? Yo que soy poca de ver noticias porque no me alcanza el tiempo para ver noticias y el tiempo que me queda es para descansar. Pero por ahí me entero de que hay una niña que no se sabe si se ha caído o si le han botado del cuarto piso de un colegio.
Luego hay otras madres de ese mismo colegio, ¿no?, que recién salen a declarar que hay una serie de actos de discriminación dentro de ese mismo colegio. Luego la directora dice que ella nunca recibió, ¿no?, alguna queja, algún reclamo, algún comentario, ¿no? No tenía indicios ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores. Ella nunca ha visto actos discriminatorios. Por lo tanto, el colegio no ha trabajado en ese tema. La niña está en UCI, creo, ¿no? Es una niña, es una adolescente de 12 años, a la cual le han partido la columna. Esa caída le ha partido la columna. Y el padre ha descubierto en el celular de la niña que la niña, pues obviamente, no tenía un estado de ánimo bastante depresivo, ¿no? Y qué pena me da mucha pena, porque yo soy mamá, y ustedes algún día también van a ser papá, mamás. De repente actualmente tienen hermanos menores. Qué pena da que en una familia donde supuestamente vivimos juntos, pero a veces la falta de comunicación de ustedes hace que los padres no nos enteremos de lo que les pasa. La falta de comunicación de padres a hijos. Y por otro lado, jóvenes, ¿no?, yo insisto en este concepto para que a ustedes se les quede bien claro. Los padres y los maestros y la sociedad debe de darles a ustedes las herramientas para que estén preparados para este tipo de actos, para que estén preparados a cualquier acto de discriminación. Pero ¿cómo voy a estar preparado? Permitiendo, o mejor dicho, no permitiendo que te afecte, retirándote del espacio y hablando. Hablando. ¿Con quién? ¿Con mi amigo que está igual que yo? No, pues con tu madre, con tu padre, de repente con tu abuelito, con tu abuelita, con una tía, con mi hermano mayor, con mi hermana mayor. Siempre hay alguien. De repente mi padrino, de repente la psicóloga del colegio, de repente la profesora, ya pues no tengo confianza en mi mamá, a la profesora, a ver, a la directora. Ahí son piezas claves, hijos, ¿ah? Porque no crean que ustedes se van de acá a España y no van a encontrar discriminación. No creas, Leonardo, que tú te vas a cambiar de colegio y no vas a encontrar discriminación. Claro, los actos van a cambiar, sí, porque dependiendo los colegios que lo permitan, ¿cierto? Las formas cambian. Por ejemplo, en Santa Mariana, siempre yo traté de cuidar mucho el ambiente en el que ustedes convivían. Siempre he tratado de cuidarlo. Siempre he tratado de estar pendiente de ustedes. Me veían ustedes que subía y bajaba a los salones, que me metía a los salones, que estaba mirándolos en los recreos, que me metía a los baños porque yo los estaba cuidando. Y quizá se ha escapado por ahí alguna cosa. Claro, porque no soy perfecta, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Sí, pero yo y la psicóloga que siempre tuve a mi lado, tratamos de cuidarlos. Y gracias a Dios, en el colegio nunca se evidenció actos de discriminación graves, o por lo menos que terminen tan mal. A mí me da mucha pena estas situaciones, por la niña, por su familia y por el colegio también. Porque sé que ningún colegio desea que pase algo cuando ellos están a cargo de menores. Ningún colegio, jóvenes. Existen muchos tipos de discriminación que ustedes van a encontrar alrededor. Cuando trabajen, cuando estudien en la universidad, cuando se cambien de barrio, ¿no? O de repente cuando el enamorado le lleve a su casa a conocer a su familia. ¿Quién sabe si te van a discriminar o no? Eres tú el que va a decidir si te va a afectar o no. Eres tú el que va a decidir el abrirte a otro camino, porque ese ambiente no me gusta. Pero si tú lo permites y sigues así
y no te comunicas y permites que te afecte lo que te digan, lo que te hagan, no te defiendes, no reaccionas, no hablas con la persona indicada en el momento indicado. Muchos pasamos. Yo de niña también he pasado por discriminación, pero no dejaba que me afecten. Bullying siempre hubo. Bullying siempre hubo. No se llamaba bullying en mi época. No se llamaba bullying. Pero siempre hubo. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué los padres de ahora quieren engañarse? Y quieren engañarlos a ustedes. Hay que dedicarnos como padres, hijos, ustedes algún día van a ser padres, a darle las herramientas a nuestros hijos para que estén preparados para estos hechos, que igual los van a enfrentar, igual. Así que hay que darle las armas, simplemente, las armas emocionales a nuestros hijos. Vamos a ver en este video unos 8 tipos de discriminación, ¿no? Que a veces uno no los tiene presente, ¿no? Pero como mi deber como maestra y la competencia que desarrollo es que ustedes los identifiquen en el marco teórico, es que voy a presentarlos, ¿ok? Pongan atención, por favor, les pido que apunten porque después vamos a conversar más de esto. Se pueden identificar distintos tipos de discriminación según cuáles sean los rasgos del otro grupo que se tengan en cuenta en la comparación. Discriminación de género. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas según su género. Se basa en el sexismo o machismo. Por ejemplo, se discrimina a las mujeres cuando se les asigna un menor salario que a los varones por hacer el mismo trabajo. Se les otorgan papeles secundarios en distintos planos o se las limita al rol de madre. Discriminación por orientación sexual. Es el acoso, persecución, ridiculización y o humillación a personas con una orientación sexual diferente a la mayoritaria. El heterosexismo es la base de este tipo de discriminación que juzga a las personas que no son heterosexuales, como los homosexuales o bisexuales. La actitud hostil hacia estos grupos se denomina homofobia. Discriminación por apariencia física. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas que no reproducen un determinado ideal de belleza. Se discrimina a estas personas cuando se les niega un trabajo o el ingreso a determinados espacios por su aspecto físico. Por ejemplo, algunos boliches y clubes no permiten el ingreso a personas con sobrepeso. Discriminación de personas con capacidades diferentes. Es la negación de derechos a las personas que tienen alguna restricción o les falta alguna capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana. Ciegos, sordomudos, discapacitados motrices, etc. El hecho de poseer ciertas habilidades disminuidas no significa que esas personas no puedan desarrollar el resto de sus habilidades. Sin embargo, las personas con capacidades diferentes no tienen asegurada la igualdad de oportunidades para acceder a un empleo o se encuentran con edificios, calles o transportes que no están adecuados a sus necesidades. Discriminación a las personas mayores. Es la negación de oportunidades y derechos a los ancianos debido al valor exagerado que le otorga nuestra sociedad a la juventud. Por su condición, los ancianos requieren más ayuda que los adultos para alimentarse, vestirse, para trasladarse de un lugar a otro, para protegerse del frío o el calor, para cuidar su salud, etc. Se los discrimina cuando se los considera inútiles y cuando se los condena a una situación de abandono. Discriminación por origen nacional. Es la negación de oportunidades a personas que vienen de otros países. Estos inmigrantes suelen ser víctimas de la explotación económica, se les paga muy poco y se les obliga a trabajar en condiciones inhumanas. En situaciones extremas, esta discriminación desemboca en una situación de xenofobia, que es el odio o el temor irracional hacia los extranjeros. En nuestro país, la xenofobia no se dirige por lo general a todos los extranjeros, sino principalmente a los inmigrantes pobres. Discriminación racial. Es la negación de oportunidades y derechos a personas o a ciertos grupos por sus rasgos físicos o biológicos, como por ejemplo, el color de su piel.
se basa en el racismo, que sostiene que las diferencias físicas determinan las diferencias culturales y que por lo tanto justifican establecer distinciones arbitrarias entre los grupos. Discriminación económica. Es la negación de oportunidades y derechos basada en la clase social. Por ejemplo, las personas que viven en las villas, quienes son llamados villeros, soportan la carencia de servicios, viviendas precarias, incomodidades y peligros. Pero, como si eso no fuera poco, son discriminados, segregados y a menudo tratados como delincuentes, justificando dichas sospechas en que ocupan el más bajo prestigio social. Esta forma de discriminación se asienta en la injusticia socioeconómica, causada por la mala distribución de la riqueza que en una sociedad impide que algunos de sus miembros accedan a condiciones de vida dignas. Discriminación cultural. Es la negación de oportunidades y derechos a personas que presentan rasgos culturales que no pertenecen al grupo cultural dominante. Esta discriminación se asienta en la injusticia cultural, que existe cuando el grupo dominante no respeta las identidades de otros grupos, a los que considera inferiores. Hay grupos que padecen a la vez la injusticia socioeconómica y la injusticia cultural, es decir, son víctimas de una doble injusticia. En nuestro país, uno de esos grupos son las comunidades aborígenes, que no solo viven en la pobreza, sino que además son víctimas de la discriminación cultural. La discriminación es un delito que atenta fundamentalmente contra los derechos humanos. A causa de ella, las personas afectadas sufren privaciones, es decir, la negación de algo, perturbaciones, incomodidades o daños, lo que causa mucho sufrimiento y angustia para quienes la padecen. Recuerden que la clave para combatir la discriminación es el reconocimiento, que implica la aceptación de las diferencias y el respeto por la forma de ser, las tradiciones y las costumbres de los demás. Pero, aunque las buenas intenciones abunden, se requiere en muchos casos la intervención del Estado para evitar y detener actos discriminatorios. Por eso, en el próximo video veremos qué rol ocupan los... Claro, eso ya está más de claro, ¿no? Nosotros sabemos que somos un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es aquel que debe ser garantizado los derechos humanos por el Estado, que es nuestra máxima autoridad, ¿no? Entonces, eso ya está por obvio, por entendido. Entonces, nos mencionan del respeto, la tolerancia, ¿no?, a las diferencias, pero mientras que el Estado no respalde nuestros derechos humanos, pues, ¿de qué igualdad, de qué tolerancia hablamos, no? Entonces, mientras que pasa eso, jóvenes, insisto, es que somos nosotros mismos lo que debemos de fortalecernos en nuestras capacidades, fortalecer nuestras debilidades, porque cada uno sabe sus debilidades. De repente, pues estoy un poco subido de peso, pero a mí me gusta que sé ser la gordita, el gordito, ¿no? Hay chicos que les gusta, ¿no? Que la traten con cariño, y para el gordito, para ellos no es una ofensa, ¿no? Sin embargo, hay otros chicos que si tú le dices así y no tienes la intención de dañarlo, ojo, porque también he visto eso, ¿no? A veces hay expresiones en las cuales tú no tienes la intención de dañarlo y solamente lo dices como una expresión de cariño, pero no sabes cómo la otra persona te lo va a recibir. No sabes cómo la otra persona te lo va a reaccionar. De repente a esa persona le molesta, ¿no? Entonces yo he escuchado, por ejemplo, personas que tienen la costumbre de decir, ay, mi cholita, ay, mi cholito, a los chiquitos, a los pequeños, ¿no? Y hay niños que han crecido con esa idea, cholito, cholito, y no les ha parecido bien, les ha parecido despectivo, feo, ¿no? No les ha gustado. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, escuchaba mucho serrano, la palabra serrano, de manera despectiva, ¿no? Ahora ya no se escucha mucho de manera despectiva, más bien al contrario, ahora la gente de la sierra, muy empoderada, dice, nosotros somos serranos, dice, ¿no? Y son gente que maneja su dinero, caramba, ¿no? Y con orgullo lo dice. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo, ¿no?, que había mucha discriminación y hablaban de manera muy despectiva, ¿no? Cuando tú tenías rasgos más autóctonos, te decían serrana, eres una serrana, un serrano, pero de manera negativa, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a
hacer un trabajito en el cuaderno rapidito en estos 10 minutos que nos quedan, 10 minutos, ¿ya? Vamos a hacer un organizador visual en el cuaderno, por favor. De todo lo que se ha visto, por eso que le pedí que apunte, ¿ya? Ahí tenemos el concepto de discriminación, tenemos los tipos de discriminación explicaditos y además tenemos al final qué podemos hacer ante la discriminación, ¿no? ¿Quiénes, qué debemos hacer y quiénes son los que deben actuar ante la discriminación? Miren, elementos importantes en este video. Un organizador visual, por favor.